La lectura bíblica de hoy, como la compartimos también en parte en la clase bíblica esta mañana, atiende dos temas que han sido de profunda preocupación para muchos seres humanos a través de todos los tiempos. Uno de esos temas es la muerte como destino final de la vida. Y el segundo tema que recoge esta lectura bíblica es el fin de los tiempos como destino final de la historia y de sus acontecimientos. Ambos temas, tanto el tema de la muerte como el tema del fin de los tiempos, han sido atendidos desde todos los lados posibles del conocimiento humano y de la experiencia de la vida. Desde la filosofía, desde la ciencia, desde las religiones y las espiritualidades, desde la nueva era y hasta desde la más inquietante especulación, todos de alguna forma han tratado de atender el tema de la muerte, de atender el tema del fin de los tiempos y del destino de la historia. Y como ambos temas son temas que pertenecen al terreno de lo misterioso, como decía nuestra hermana Sonia ahorita en la clase, que aunque ella le pidió al hermano Johnny, a su esposo que ya falleció y que se prometieron el uno al otro contarse lo que había en el otro lado cuando llegaran, dice Sonia que todavía está esperando porque Johnny no le ha dicho nada todavía. Como es un asunto de ese misterio, como es un asunto del desconocido, del conocimiento que solamente le corresponde a Dios, y que los seres humanos somos incapaces de alcanzar ese conocimiento, podemos decir que los niveles de creatividad en la cultura popular han sido sorprendentes. Desde todos los lados, todo el mundo ha querido explicar, ha querido imaginarse, ha querido crear y recrear escenarios que de alguna manera ayuden a dibujar, a pintar lo que sucede, más allá de nuestra capacidad de conocimiento y entendimiento humano. Pero el mejor ejemplo de esa creatividad ciertamente es la literatura, la televisión y el cine. Y quiero mencionar 3 ejemplos, recientes algunos y unos más viejitos, porque yo soy joven pero también viejito. En las producciones más recientes que ha dado la televisión para tratar de especular sobre ese asunto del fin de los tiempos, hay una serie que se llama Supernatural, ¿verdad? Que lo dan por cable TV. Y trata sobre la batalla que enfrentan 2 hermanos con demonios y ángeles para tratar de detener y evitar el cumplimiento de las profecías que llevarían al fin del mundo. De lo más interesante está la serie, aunque mete muchísimo miedo, pero si usted se quiere explorar, la puede ver porque va a descubrir que en ella hay recogido palabras, nombres y personas que están en el relato bíblico, pero encima de eso hay un montón de creatividad y de ficción humana. Un poco más atrás en el tiempo, y aquellos que son ochentosos como yo, que son de los 80, quizás recuerdan una película que se llamaba Flatliners, donde un grupo de jóvenes estudiantes de medicina, en su curiosidad por saber qué hay después de la muerte, prepararon un suero que les permitía morirse por varios minutos, para luego ser resucitados por sus compañeros y compañeras. Sus respectivos viajes después de la muerte les lleva a confrontarse con las oscuridades no resueltas de su vida y tener que mirar de frente sus más profundos miedos
y temores. Una manera de tratar de mirar lo que pasa más allá de la muerte. Y por último, también ya viejita, una película que se llamaba Como ladrón en la noche. Y aquí hay algunos de nosotros que posiblemente la vimos más de una vez. Y era una producción cristiana que presentaba imágenes de terror relacionadas con la segunda venida de Cristo a la tierra. La película era un excelente pretexto de parte de líderes y de maestros de educación cristiana o de religión para que cuando terminara la película pudieran a veces intimidar y asustar y manipular, especialmente a los jóvenes que estaban viendo la película, a la conversión y al arrepentimiento. O sea que después de ver esa película muy poca gente podía dormir tranquilamente. Lo que estos tres ejemplos que les he traído, modernos y recientes, tienen en común es que los tres acercamientos están dados dentro de un contexto de terror, de susto y de miedo. Y esa parece ser la actitud que prevalece cuando estamos o frente al acontecimiento de la muerte y de pensar en el más allá. Y es también parece que la actitud que prevalece cuando estamos frente al hecho del acontecimiento del fin de los tiempos, el fin del mundo, el regreso del Señor, la segunda venida de Cristo, el miedo y el terror. Sin embargo, cuando yo me acerco al libro de Primera Tesalonicense, para mi sorpresa descubro algo interesante. Y eso interesante que descubro es que en dos ocasiones el escritor de la carta les dice a la comunidad: aliéntense unos a otros con estas palabras, apóyense unos a otros con estas palabras. Y en esa expresión del escritor de la carta no veo terror, no veo manipulación y no veo miedo. Todo lo contrario, lo que el autor de la carta les está diciendo a la comunidad. Les está invitando que con esa información que les está dando, que se den ánimo unos a otros, que se den apoyo unos a otros. En otras palabras, que se fortalezcan en la esperanza. Por lo tanto, lo primero que hay que decir, hermanos y hermanas, sobre el asunto de la muerte y de la experiencia de la resurrección, lo primero que hay que decir del más allá y del fin de los tiempos visto desde la fe cristiana y desde la óptica de la fe cristiana, es que todo eso está dado para darnos aliento y esperanza. Todo eso está dicho para que sepamos que nuestra esperanza está puesta en el Dios de la vida. Todo eso está expresado para darnos aliento unos a otros con relación a lo que es nuestra vida, la muerte y más allá, y lo que es el regreso del Señor a la tierra. ¿Y por qué decir dos veces y repetir dos veces que se den aliento y apoyo unos a otros con estas palabras? ¿Por qué expresar ese tono distinto de esperanza y de afirmación de aliento y de apoyo? Si el escritor de la carta le tiene que decir a la gente que se den apoyo unos a otros con esas palabras, quiere decir que la gente estaba desalentada. Quiere decir que esa comunidad estaba desanimada. Quiere decir que estaba siendo puesta en peligro su esperanza, su fe y los fundamentos y principios de esa fe. Y lo más peligroso cuando uno está desalentado y desanimado es que la vida pierde su sentido. Si uno no siente que tiene un futuro hacia el cual aspirar, si uno no siente que hay un día de mañana que en la gracia y en el amor del Señor puede ser mucho mejor, si uno no siente que hay camino hacia dónde andar y mover la vida y encaminar los proyectos de la vida,
Uno se pregunta entonces, ¿para qué vivir? Si esto se trata solamente del día de hoy y se trata de cómo nosotros agotamos y exprimimos el día de hoy en su máxima posibilidad, entonces la vida pierde todo su sentido y su esperanza en ese sentido de futuro. Entonces estaríamos uniéndonos a la palabra que recoge Jesús en las parábolas de aquel rico necio que había llenado su granero de riqueza y que esa noche vinieron a buscar su alma, y cuando vio todo tan completo y tan maravilloso, dijo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y usted sabe lo más lamentable de esto que estoy diciendo. Que hay mucha gente en nuestro país que ha perdido la esperanza. ¿Usted se ha dado cuenta que nuestros jóvenes ya no tienen miedo a morir? Que cuando yo, muchacho, me caí y me di un golpe en un codo y se me salió, bueno, me di un golpe fuerte en el codo. Y mi tío, que era medio gracioso, le dijo a mi mamá: vamos a picar medio limón y echárselo ahí encima al golpe. Con lo que yo sabía que al día el limón, y yo me quería morir. Que cuando pequeño, jugando al planeta de los simios con unos amigos míos, uno de los simios me aló demasiado de fuerte. Me caí, me di en el borde de una escalera, me rajé la cabeza. Y cuando me toqué la cabeza con la sangre, empecé a gritar: me voy a morir, me voy a morir. Porque tenía un miedo terrible a morirme con la sangre que me estaba saliendo de la cabeza. Muchos de nuestros jóvenes no tienen miedo a morir. ¿Usted se ha preguntado por qué ellos no tienen miedo a morir? Porque no tienen esperanza. Porque perdieron la esperanza. Y si tú no tienes esperanza, ¿para qué vivir? Mi vida es el día de hoy. Mi vida es lo que me pueda comprar y tener hoy. Mi vida es la ventaja, la ganancia, el beneficio que pueda tener hoy. Y si eso me cuesta sacrificar esta vida que tengo para poder tener eso, muchos de nuestros jóvenes están diciendo: prefiero tener eso a tener vida. Y mire los periódicos, son de 17, de 18, de 19, de 21, de 22, de 23 años. Mire los periódicos, las edades de los que se mueren en la calle. Saben que los pueden matar, saben que lo que están haciendo los puede llevar a la muerte, no les importa. Nosotros, ustedes y yo, que somos un poco más adultos, no lo podemos entender, porque para nosotros el asunto de la muerte es como la cosa más terrible. A ellos no les importa morirse, porque han perdido la esperanza. Y si hay un sector de nuestra juventud que ha perdido la esperanza y se están muriendo en nuestras calles, está difícil el panorama del futuro de nuestro país con ese cuadro. La gente de la comunidad de tesalonicenses estaba perdiendo la esperanza, estaban desalentados. Principalmente porque también muchos de ellos estaban muriendo. Y estaban muriendo antes de que se pudiese cumplir lo que estaban esperando, era que Jesús regresara. Y tenían toda la fuerza de su vida puesta en ese regreso de Jesús, triunfante de Jesús.
Y como ese acontecimiento no se daba y empezaron a morirse unos y otros sin ver a Jesús y el reino restaurado como lo esperaban, comenzaron a bajar la guardia, comenzaron a perder la fe, comenzaron a debilitarse. En otras palabras, dejaron de creer. Y no hay cosa más peligrosa en la vida que dejar de creer. Que perder la fe en la vida, que perder la fe en Dios, que perder la fe en el futuro, en el porvenir, que perder la fe en la capacidad humana, en la posibilidad humana. No hay cosa más trágica que dejar de creer. Y esa ausencia de fe y de esperanza al interior de la comunidad era peligrosa, porque se podía ir a pique todo el proyecto levantado por Jesús. Y podía levantar al interior de la comunidad dudas peligrosas acerca de Jesús. Entre otras, si Jesús no ha regresado es posiblemente porque no ha resucitado. Y por eso el relato de Primera Tesalonicenses está trabajando de manera enfática en el asunto de la resurrección de Jesús. En darle a la comunidad de fe la certeza de que Jesús ciertamente había resucitado y que el cumplimiento de ese reino prometido por Jesús, de ese reinado de justicia, de paz, de amor de Jesús, era y seguía siendo una realidad. Por lo tanto, la exhortación del texto bíblico, hermanos y hermanas, a esta comunidad es: mantengan viva su esperanza, mantengan viva su mirada en el tiempo presente, pero también sabiendo que el porvenir está lleno de posibilidades. Mantengan viva su confianza y su fe en aquel que murió y resucitó. Porque lo contrario sería ser como los otros. ¿Se dio cuenta que ahí dice Primera Tesalonicenses, no sean como los otros, que no tienen esperanza? ¿Quiénes son los otros? Uno pudiera pensar que los otros son los que no han conocido a Jesús, que los otros son los que no han creído. Pero si uno mira el texto un poquito más, se da cuenta que esos otros son la gente que por haber perdido la esperanza, y que los había en el contexto social de Primera Tesalonicenses, y lo había también al interior de la comunidad de fe, que como habían perdido la esperanza, que como se había retrasado tanto lo que estaban esperando, que como se estaba debilitando esa confianza en lo que había sido prometido, comenzaron a conformarse, comenzaron a perder la urgencia de vivir, comenzaron a perder la urgencia de vivir por el proyecto de Dios que Jesús les había compartido. Comenzaron a debilitarse en su compromiso de trabajo por aquello que Jesús había puesto en sus manos. Y entraron en un estado de complacencia, de conformidad, de quietud. Y algunos se quitaron de ese esfuerzo por el reino de Dios, por lo cual estaban siendo perseguidos, agobiados y sufriendo sacrificios. Y otros comenzaron a entrar en la complacencia del tiempo, de la sociedad y de la cultura del Imperio Romano. Y cuando Primera de Tesalonicenses habla y dice
que hay que tener cuidado con aquellos que hablan de paz y de tranquilidad. Lo tiene ahí si ve el texto bíblico. Esa es la paz y la tranquilidad, entre comillas, en la que estaban entrando los otros. ¿Cuál es esa paz y tranquilidad? Esa es la pax romana y la securitas romana. Es una paz y una seguridad que el imperio había impuesto sobre la comunidad, una paz a base de fuerza, a base de ejército, a base de opresión, a base de dominio y de poder. Y como tenían los ejércitos metidos en todos lados y tenían el control de todas las cosas, le decían a la gente: estén tranquilos que ustedes están bien. Están bien bajo este cuidado del imperio, están bien bajo esta fuerza protectora nuestra sobre ustedes. Y Primera de Tesalonicenses lo que está diciendo es: esa seguridad y esa paz es falsa, porque no está fundamentada sobre la gracia y la oferta del amor gratuito de Dios para la vida, porque no está basada sobre el proyecto liberador del reino de Dios, porque es una paz impuesta, porque es una paz engañosa, porque es una tranquilidad que a fin de cuentas no produce esperanza en el corazón. Parecida a la paz y la tranquilidad y la complacencia que muchos y muchas en el tiempo de hoy también buscan. Comparables también con las falsas seguridades sobre la cual depositamos nuestra vida y que nos entra en un estado de conformidad y de complacencia con la realidad en que vivimos, y hemos perdido la sensibilidad a la necesidad de los demás y nos hemos conformado al estado de situación de las cosas y nos hemos sentido de alguna manera dormidos en esa realidad. Y la esperanza se nos va muriendo en la medida en que seguimos conformes a esa paz y tranquilidad falsa. Por eso las imágenes que están en el texto son tan importantes: luz y tinieblas, día y noche, afirmando de alguna manera que aquellos que mantienen su fidelidad y esperanza en el Señor viven en el día, tienen la capacidad de ver, tienen claridad de pensamiento, no están confundidos, no están contaminados, no está oscurecido su corazón, su voluntad y su pensamiento. Y que en la medida que podamos mantener la mente y el corazón en esas condiciones, estaremos capacitados y preparados para responder al llamado del Señor, para responder al cumplimiento pleno de ese reino de Dios en la llegada de Jesús. Y eso está puesto en el texto bíblico como una batalla. Una batalla. La literatura apocalíptica siempre tiene y recoge ese elemento de lucha y de batalla, de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Y ciertamente que para mantener la esperanza en el tiempo que vivimos es una batalla, hermanos y hermanas. Es una lucha continua. Porque si no hay ese sentido de urgencia en la vida, si no hay ese sentido de alerta y estar despiertos, las realidades cotidianas y diarias nos van socavando la esperanza, nos van restando la energía, nos van robando el deseo de vivir y de hacer aquello que Dios nos ha pedido y nos ha llamado a hacer. Por eso es una lucha, es una batalla, es una guerra, es un conflicto.
Y fíjense que la paz y la tranquilidad que aparece en 1 Tesalonicenses está impuesto por la fuerza, impuesto por el ejército, impuesto por el dominio del imperio. Y esa imposición tiene su efecto en la salud emocional y espiritual de esa comunidad y de ese pueblo. Porque la guerra y el poder y el dominio explotador tiene efectos sobre la vida y la conciencia de la gente. Los muchachos jóvenes estos que pusieron las bombas en Boston, usted leyó el periódico y vio el trasfondo y la vida que algunos de ellos tuvieron, tocados y trastocados precisamente por experiencias de guerra y de conflicto y bélico y de violencia. Sin embargo, el autor de la carta de 1 Tesalonicenses dice algo tan extraordinario que yo aprendí muy temprano en mi vida en un cántico que me enseñaron en la iglesia. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y el texto bíblico menciona tres cosas que son importantes de cómo afrontar esa batalla, de cómo enfrentar ese conflicto que representa esta lucha retratada en 1 Tesalonicenses y que se refleja también en nuestra vida. Es con la fe, es con el amor. Y qué interesante que sea con el amor, porque es el amor aquello que se enfría, porque es el amor lo primero que se afecta cuando entramos en ese estado de complacencia, de paz y de tranquilidad falsa, porque es el afecto fraternal y entrañable que se afecta en la vida de pueblo, de comunidad, en nuestras relaciones con los demás. Y cómo nosotros mantenemos viva la esperanza, de la misma manera que les recomienda ahí en 1 Tesalonicenses, con fe, con amor y con un sentido vivo de esperanza. ¿Qué es lo más importante que nos dice 1 Tesalonicenses con relación a la muerte, a la resurrección de los muertos, a la segunda venida del Señor? Lo más importante, hermanos y hermanas, que está ahí resaltado es que usted y yo tenemos que vivir preparados. Y vivir preparado significa no quitarnos, vivir preparado significa mantener la esperanza viva en la mente y en el corazón. Vivir preparado significa vivir practicando el amor. Vivir preparado significa vivir haciendo la voluntad de Dios. Vivir preparado significa no darnos por vencido ante las circunstancias y las experiencias que vivimos. Vivir preparado es saber que vale la pena continuar luchando en favor del proyecto de Dios. Vivir preparado es creer contra toda esperanza que la vida, que la historia está en las manos del Señor. Y que el trabajo que hacemos en favor de ese proyecto de Dios nunca es en vano. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ante esos acontecimientos no sienta miedo y no sienta temor. Todo lo contrario, sepa que nuestra seguridad está en el Señor. Sepa que nuestra esperanza y confianza está en el Dios de la vida.
Sepa que nuestro presente, nuestra vida, nuestro futuro y todo lo que somos está en las manos del Señor. Y sepa que eso es para que usted se aliente y tenga esperanza. Para que evaluemos nuestra vida en el tiempo que vivimos. Para que nos despertemos si estamos dormidos y salgamos de la oscuridad si es que estamos en ella. Para que alistemos nuestro corazón y nuestra mente y nuestro pensamiento y todo lo que somos. Porque todos los días sueño y soñamos y debemos soñar con que se haga realidad la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esa fue la oración que Jesús enseñó, que se haga tu voluntad tanto en los cielos como en la tierra. Todos los días debemos soñar con que esa voluntad se haga realidad. Y esa voluntad se hace realidad cuando tú y yo nos mantenemos alertas y despiertos en la luz del día, preparados y preparadas para toda buena obra, para manifestar el amor de Dios y para vivir en la esperanza que de Él recibimos. Así estamos preparados. Y si llega la plena realización de ese reino, que nos encuentre el Señor haciendo su voluntad, que nos encuentre el Señor obedientes a su llamado, que nos encuentre el Señor en la claridad del día, amando a nuestros hermanos y hermanas, haciendo justicia, luchando por la paz y levantando la esperanza de unos y otros y de este pueblo que tanto lo necesita. No tenga temor, pues el Señor no quiere que nadie se pierda, porque Él no ha venido a condenar, sino a dar vida y salvación. Está tu vida y tu mente y tu corazón sintonizada con esa gracia, ese amor del Señor. Estamos alertas y preparados, como nos enseña Primera de Tesalonicenses. Estamos rompiendo con el conformismo. Está nuestro corazón inquieto ante la vida, con deseos de participar, de hacer, de servir, de trabajar. ¿O acaso estamos dormidos en la complacencia de la falsa tranquilidad y la falsa paz? Usted y yo mejor somos los que mejor podemos saber y responder esa pregunta. El Señor nos llama a estar despiertos, con los ojos abiertos ante la vida, prestos y listos para hacer y cumplir su voluntad. Amén. Cierre sus ojos por un momento para orar. En esta oración les invito a que pongamos nuestra vida y nuestro ser no solamente en Tesalonicenses había una comunidad perdiendo su esperanza, sino que también vivimos en un país que está perdiendo su esperanza. Y el Señor nos está llamando a ser aliento, apoyo a esa realidad. Señor, en tus manos en esta mañana, ante el llamado y el reclamo, Señor, que tu palabra nos hace, ante la invitación, Señor amado,
ella nos hace de estar alertas y despiertos, de no ser como aquellos que no tienen esperanza, de no dejarnos dominar por la falsa seguridad y la falsa paz, sino de mantenernos vigilantes ante el inminente cumplimiento de tu voluntad plena sobre la historia. Es nuestro deseo, Señor, que eso pueda realizarse, y por eso lo anhelamos, lo esperamos, lo anticipamos, pero más importante que eso, lo vivimos, Señor, lo practicamos, nos comprometemos, nos consagramos a esa voluntad tuya. Ayúdanos a vencer los temores y los miedos infundidos. Ayúdanos a salir de la comodidad y entrar en el espacio de inquietud profunda del corazón y del pensamiento. Ponemos, Señor, ante ti nuestra vida, ante esta palabra y ante el llamado y la invitación que tú nos haces. En el nombre de Jesús oramos. Amén.